Buenos días. Buenos días. Si pudieras compartir con nuestro auditorio, ¿qué es el ramo 23? Bueno, hay que decir que la Secretaría de Hacienda tiene, digamos, 3 grandes cajones de gasto para hacer llegar recursos a los gobiernos locales. Tenemos el ramo 28 conocido como las participaciones, el 33 como las aportaciones, y hay un ramo 23 que tiene una parte de su presupuesto se destina también a transferencias. La diferencia es que estas transferencias no se encuentran reguladas en una ley, como en el caso de las participaciones y las aportaciones, en donde, bueno, ellos tienen existe una fórmula que ya está en la ley y esto reduce muchísimo la discrecionalidad con la que se hacen las asignaciones. En el caso del ramo 23, en algunos programas que hemos nosotros monitoreado, como es el caso del fortalecimiento financiero, un programa que pues no está regulado con reglas de operación y más bien la base jurídica de estas transferencias se establece en convenios que digamos, define la Secretaría, ¿no? Y en este sentido creemos que son fondos sujetos a la discrecionalidad, en donde pues existe el riesgo de que se puedan usar para fines políticos. Claro. Sobre todo si consideramos otros 2 aspectos. Primero, los funcionarios a cargo del presupuesto son, pues básicamente pueden ser removidos con el presidente, suele traerlos los presidentes y quitarlos los presidentes, ¿no? Okay. Entonces, en ese sentido, si uno revisa, por ejemplo, una mayoría de países de la OCDE tiene funcionarios que no necesariamente cambian con el cambio de administración, ¿no? Financieros que son más de carrera. Claro. Y esto ayuda a que, bueno, pues quizás se controlen más los riesgos de que persigan una agenda política del presidente. No hay que olvidar que estamos además ahorita en una precontienda electoral. Entonces, si tú combinas la falta de regulación en donde se establezcan las fórmulas y los criterios por los cuales se va a hacer llegar dinero con un equipo que es básicamente el presidente, bueno, existen riesgos de que ese dinero se pueda usar políticamente. Claro. Ahora, hola, ¿qué tal? Buen día, Selene Ávila. Buen día. ¿Cómo le cerramos la puerta a estos malos usos del dinero público, de lo que ya se conoce también como los fondos moche? Porque bien pueden acabar en el tema de las campañas electorales o en cualquier otro tipo de desvío. ¿Cómo cerrarlos? ¿Hay que hacerle adecuaciones ahí al tema presupuestal, a la ley de egresos de la Federación? ¿O cómo le cerramos estas puertas? Sí, por supuesto que tenemos, primero que nada tendríamos que regular en ley cuáles son los criterios o las fórmulas para asignar estos recursos. Y no dejarlo a discreción de un equipo que es puesto y quitado por el presidente, ¿no? Yo creo que en segundo lugar también tendríamos que pensar en el modelo hacendario, en la responsabilidad hacendaria federal. ¿Por qué? Porque es una secretaría que su modelo se estableció básicamente en los años 90, cuando el contexto electoral y político en México era distinto, ¿sí? Recordemos que es hasta el año 2000 en donde tenemos este fortalecimiento de lo que era el IFE y elecciones, digamos, más libres, ¿no? Entonces, esto ha cambiado los incentivos también en la Secretaría, porque entonces ya existe mucho interés de los presidentes en que los candidatos de su partido pues sean elegidos como gobernadores, ¿no? Claro. Y esto hace que, bueno, se plantee un escenario muy distinto en cuanto al control político del dinero. Entonces, yo creo que también se tendría que pensar en la gobernanza, en el diseño de la Secretaría, adoptar prácticas internacionales que permitan digamos, controlar estos sesgos que ocurren y que existen en el mundo político y por supuesto generar mucha más transparencia, ¿no? Lo cual se ve difícil, ¿verdad? Porque son todos los partidos políticos los que lo hacen y son los que reforman la ley. Se ve difícil, pero ahí yo creo que tenemos que cerrar la pinza, ¿no? Si tenemos ahorita, por ejemplo, el caso del gobernador Corral, que es del partido del PAN, bueno, se tiene que hacer un llamado a sus propios legisladores, ¿no? Y creo que si hay una seriedad completa en este aspecto, se tiene que generar una agenda que permita abordar este asunto, porque el tema de la corrupción va a ser difícil combatirlo si existe un control político, ¿no? Por parte del gobierno federal en ciertos temas. Entonces creo que es fundamental ponerlo en la agenda, no olvidar que atrás de la corrupción existen las finanzas públicas, existe el pacto fiscal, existe la política fiscal, que también es necesario revisarlo. Bien. Mariana, en el caso de Chihuahua, ¿podría ser el parteaguas de otras operaciones que de manera discrecional se han dado en más entidades? Bueno, yo creo que sí, porque el diseño está puesto, es decir,
no es que el diseño esté así en el caso de Chihuahua, ¿no? Sino así operan estos fondos. Nada más para comentarte, por ejemplo, se les aprueba un presupuesto de fortalecimiento financiero de alrededor de 1.500 millones, ese fue el caso de 2016, y ejerció un presupuesto de 65,000 millones. ¿No? Entonces, la mayor parte de los recursos se decide a dónde destinarlos una vez que la Secretaría está ejerciendo el presupuesto, ¿no? Claro. Entonces ahí está el dinero de más estados, ¿no? De cómo va, por ejemplo, fortalecimiento municipal a septiembre de 2017, que es la última información disponible al público, que nosotros revisamos, pues se veía que en promedio los estados habían recibido a septiembre 1,000 millones por fortalecimiento fortalecimiento financiero, y sí habían disparidades importantes entre los distintos estados. El estado, si uno desagrega la información, el estado que recibió más es el Estado de México, como con 5,000 millones, y Chihuahua sí se colocaba en el último lugar con 69 millones, me parece, o 61 millones. Algo así. Claro, pues hay que cerrar la pinza, como ya bien decías, y regular. Ahora, yo no tengo en la mente, tú corrígeme o dime, si alguien ha presentado una iniciativa de esta naturaleza para cerrar desde el presupuesto la pinza y que no quede a esta discrecionalidad, esta cantidad de recursos públicos. No, en realidad no, porque como tú lo mencionan, o sea, es decir, existe también esto no solo afecta, o sea, este posible control político no solo afecta a la relación con gobernadores, también en la propia Cámara de Diputados, especialmente, que es la única facultada para aprobar el presupuesto, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que revisarlo también, porque se sabe que en la Cámara de Diputados los diputados están muy pendientes de lo que va a suceder con estos fondos, y me parece que eso los distrae enormemente de realmente su labor, que es ser un contrapeso en la vigilancia de la ejecución del presupuesto. Sí, hay que decir algo muy de fondo que nos está ocasionando esta situación también. La Cámara de Diputados en la Constitución tiene la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto. Sin embargo, ya en la Ley de Responsabilidad Hacendaria Federal tiene muy pocas facultades para poder hacer algo durante el ejercicio. Es decir, en la Ley de Responsabilidad Federal, en mi opinión, no está alineada a la Constitución, porque ya no le da al legislativo el poder de poner un límite a la modificación y a las ampliaciones del presupuesto. Y eso es muy importante, porque además, si tú lo ves en contexto internacional, te das cuenta que México es un caso atípico comparado, por ejemplo, con países de la OCDE, en donde es en ley en donde queda establecido el límite hasta lo que se puede cambiar o cómo se va a cambiar. Bien, pues qué interesante. México no está operando bien. Sí, entonces también pues los diputados pueden hacer poco durante el ejercicio, ¿no? Claro. Habría que pensar ahí en habría que reformar la Ley de Responsabilidad Hacendaria. Sí. Pues muchas gracias, Carla. Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público de México Evalúa, muchísimas gracias por esta información y seguimos muy al pendiente. De que hasta luego. Hasta pronto.